En este vídeo vamos a seguir viendo los parámetros de los materiales del shader, arquitectura y diseño. Hasta ahora hemos visto los parámetros difusos, los parámetros de la reflexión, hemos visto reflectivity, glossiness, glossy samples y también hemos visto fast interpolate. En este vídeo vamos a ver el color de la reflexión, este parámetro highlights y final gather, metal material y algún otro parámetro más. Para empezar vamos a crear un nuevo material de arquitectura y diseño. Al crear este nuevo material de arquitectura y diseño, el color del reflejo es blanco. Es decir, hay en la escena por defecto una luz blanca y el especular se muestra blanco. Podemos cambiar el color del reflejo y eso se traducirá en que el reflejo se mostrará teñido de color. Se lo vamos a asignar a la esfera . Vemos en el render que el material ahora se comporta de un modo extraño porque está reflejando las luces de la escena y el entorno se está tiñendo de un color. Lo que sí que es verdad es que hay materiales que tiñen de color los reflejos y esos materiales son los metales. Los metales tiñen los reflejos con el color del metal. Así, si queremos recrear un metal, por ejemplo un cobre, deberemos colocar en diffuse un color rojizo, cobrizo, y el color de la reflexión será el mismo que en diffuse. Esto lo haríamos fácilmente pinchando el color del diffuse y arrastrándolo al color de la reflexión, creando una copia. Vamos a hacerlo. Seleccionamos aquí un color. Este será el color del diffuse. Voy a arrastrarlo hasta aquí, suelto y le digo que cree una copia. Ahora tenemos un material que tiñe su especular con el color del difuso. Así es como empezaríamos a recrear un metal. Vamos a renderizarlo. Esto no sería propiamente un metal, sino que sería como un material plástico metalizado. Para que su apariencia fuese realmente la de un metal, faltaría editar unos parámetros que se encuentran más abajo en el editor de materiales y que veremos más adelante. Pero este sí que sería un primer paso a tener en cuenta. Para recrear un metal debemos preocuparnos de colorear la reflexión con el mismo color que hay en el color difuso. Este paso que hemos hecho no haría falta si marcamos la casilla Metal Material. Al activarla, automáticamente el color de la reflexión adopta el mismo que el del color difuso, aunque en la casilla de color de la reflexión no lo veamos. Vamos a hacerlo en esta otra muestra de material. Creo un material de arquitectura y diseño. Voy a seleccionar el color del difuso. Ahora tenemos el color del difuso, que es este tono morado o lila, pero el color de la reflexión en este momento es blanco. Se lo voy a asignar a la esfera.
y renderizamos. Aquí tenemos esta esfera con este material que tiene un color difuso morado, pero su especular es totalmente blanco. Si nosotros activamos la casilla de Metal Material, aunque aquí no aparezca ese cambio, nosotros ahora al volver a renderizar veremos que sí que el color del especular ha cambiado y ahora mismo es el mismo color que hay en el difuso. Así pues, este sería el primer paso para crear un metal. La gran mayoría de materiales, como madera, cerámica o cualquier otro que no sea un metal, tendrá el color especular de color blanco. Sí que es verdad que el color de la reflexión puede servir para controlar la fuerza de la reflectividad. Ponemos el difuso en un color gris, neutro. Voy a desactivar la casilla de Metal Material. Por lo tanto, esto está blanco. Ahora tendríamos un material similar al material de arquitectura y diseño que viene por defecto, con un tono gris y un reflejo del 60%. Si cambiamos el color de la reflexión y lo ponemos de color negro o casi negro, fijaos lo que sucede. El reflejo prácticamente desaparece. ¿Y por qué sucede esto? Porque esta entrada de color, el color de la reflectividad, cuando se trata de blancos y negros, lo que hace es controlar directamente el parámetro de reflectivity. Así, aunque el parámetro de reflectividad indique 0,6, como aquí vemos, el color asignado supone un valor altísimo, como un 90-95% de negro, y así este tono predomina sobre este valor numérico. Esto nos abre la posibilidad de controlar la reflectividad del material mediante la escala de grises. O lo que es lo mismo, podemos usar un mapa, una imagen basada en blanco y negro. Por ejemplo, el mapa Checker. Si apretamos en esta casilla que hay junto al panel de color, tenemos aquí estos mapas, selecciono Checker. Vamos a aplicar el material Checker tanto a la esfera como al escenario. Hemos asignado este material de arquitectura y diseño al que le hemos aplicado un mapa checker en el color de la reflexión, se lo hemos asignado tanto a la esfera como al escenario. Vamos a hacer un render. Muy bien, ya tenemos el render. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Tanto la esfera como el entorno, el escenario, tienen partes pulidas y partes que son mate. Fijaos aquí en el suelo hay zonas que reflejan y hay zonas que no reflejan nada. Esto sucede gracias a que hemos colocado el mapa Checker que con sus cuadrados negros y blancos controlan la reflectividad del material. Con el cuadrado negro la reflectividad es 0. Con el cuadrado blanco la reflectividad es el máximo valor numérico que aparece. En este caso es el 60%. Así que, gracias a esta posibilidad, podemos crear mapas en escala de grises para conseguir efectos de reflejos muy complejos.
haciendo que una parte del objeto refleje más y otra refleje menos. Pasándolo a una tarea práctica, puedo pintar una imagen en blanco y negro que se muestren las partes más desgastadas del suelo de una oficina, por ejemplo. Puedo hacer que las zonas de paso o donde están las sillas con ruedas de la oficina, al estar más desgastado el suelo, reflejen menos. Entonces puedo pintar un mapa, una imagen en blanco y negro, y pondré en más oscuro, en grises, tirando a negro, las zonas de paso más desgastadas y, como consecuencia, reflejarán menos que las zonas de suelo que permanecen más pulidas. Así, hemos visto para qué sirve el parámetro de color de la reflectividad. Hemos visto que tiñe el reflejo, pero que si utilizamos valores en blanco y negro, lo que hace es controlar la fuerza del parámetro numérico que aparece en Reflectivity. Vamos a ver este otro parámetro, Highlights y Final Gather Only. Lo que hace este parámetro es convertir un material de arquitectura y diseño en un material muy similar a un estándar. Vamos a crear un nuevo material de arquitectura y diseño. Se lo vamos a aplicar a la esfera. Al escenario le voy a asignar uno estándar. Hacemos un render. Muy bien, ya tenemos este render al que le hemos aplicado un material de arquitectura y diseño. Lo vamos a clonar esta ventana y la dejamos aquí como referencia. Ahora a este material le vamos a activar Highlights y Final Gather y volvemos a renderizar. Ya tenemos aquí el otro render y vamos a compararlo. En el material que hemos activado Highlights más Final Gather, solamente se reflejan las luces, pero no se refleja el escenario ni los objetos que aparecen alrededor, ni los mapas de entorno. Es lo mismo que sucede cuando utilizamos un material estándar y subimos el valor del specular y controlamos el glossiness. Voy a clonar también esta otra ventana. Cierro aquí. Este es un material estándar. Le subo el specular, el glossiness. Se lo voy a aplicar a la esfera y renderizamos. Ya tenemos nuestra esfera a la que le hemos asignado un material estándar con este nivel de specular y de glossiness. Vamos a comparar este material estándar con el material de arquitectura y diseño al que le hemos activado Highlights y Final Gather. Si los comparamos, de alguna manera el resultado es similar, aunque en el material estándar habría que potenciar el valor del specular para conseguir un efecto tan intenso como en este otro. En un material estándar no se reflejan los objetos de la escena, porque para conseguir ese reflejo tenemos que cargar un mapa de reflexión Ray Trace en la ranura del mapa de reflexión. Esto ya lo habíamos visto aquí. De esa forma, el material estándar tendrá en cuenta los objetos de la escena. Si activamos en este material de arquitectura y diseño Highlights y Final Gather, se desactivan los reflejos de la escena en este material, lo cual se traduce en un tiempo de render muchísimo más rápido, pero a costa de perder realismo.
Entonces, ¿para qué nos podría interesar usar este parámetro? Nos podría interesar en el caso que quisiéramos hacer materiales cuyos reflejos sean tan bajos que prácticamente el reflejo del entorno y de los materiales que hay al lado pase desapercibido. Es decir, cuando el glossiness es muy bajo, el reflejo está tan emborronado que prácticamente pasa desapercibido. En vez de utilizar un glossiness muy bajo y tener que subir mucho los glossy samples para quitar el ruido, pero eso subiría mucho el tiempo de render, si activamos Highlights más Final Gather, conseguimos el mismo efecto y con menor tiempo de render. Vamos a ver ahora otros parámetros que tenemos un poquito más abajo, los parámetros de la refracción. El primer parámetro que vemos es transparencia. El parámetro transparencia controla cómo de transparente es un objeto. Por defecto viene con un valor 0. O sea, por defecto los materiales de arquitectura y diseño son 100% opacos. Si aumentamos la transparencia, el material empezará a ser transparente. Voy a crear un nuevo material de arquitectura y diseño. Se lo voy a asignar a la esfera y al escenario le voy a aplicar un material estándar y en el diffuse le voy a poner el checker. Voy a suavizar los tonos del checker para que sea un poco más suave, solamente cuestión de estética. Este es el de la esfera. Vamos a subir el parámetro de transparencia al 100% y renderizamos. Muy bien, ya tenemos el render hecho. Ha tardado muchísimo. Antes nos estábamos moviendo en unos tiempos de render de 45 o 50 segundos y este render ha tardado 7 minutos. El haber colocado el mapa checker sobre el escenario nos ayuda a ver cómo la esfera refracta la luz. Refracta la luz que pasa a través de ella y refracta los objetos que están detrás. Podemos ver toda la distorsión del entorno a través de la esfera. Ahora mismo hemos creado una bola de cristal sin color alguno. Si bajamos la transparencia a la mitad, 0,5, vamos a clonar esta ventana, la guardamos aquí, renderizamos y comparamos con esta otra. Si comparamos los dos renders, esta esfera tenía una transparencia del 100% y podemos ver perfectamente a través de la bola, aunque es como de un cristal sólido, podemos ver todo lo que hay detrás. Y en esta otra esfera con un valor de transparencia del 50% podemos ver a través de ella, pero a la mitad. Así pues, con este parámetro de transparencia podemos controlar, obviamente, la transparencia de los objetos. En caso de que queramos crear un cristal, normalmente tendrá una transparencia del 100%, pero hay otros materiales en los que sí que editaremos este parámetro. Por ejemplo, unas cortinas en una ventana por las que tiene que pasar la luz, tendremos que hacer varias pruebas con la transparencia para ver hasta qué punto podemos ver a través de las cortinas. Vamos a ver otro parámetro más dentro de la refracción, que es el IOR. Voy a volver a poner la transparencia al 100%.
Con un material con la transparencia al 100%, nuestro material está refractando la luz. La refracción o la cantidad en la que el material de arquitectura y diseño refracta la luz viene controlada por el parámetro IOR. Es el índice de refracción. El índice de refracción es un valor que se mide en laboratorio y que indica la cantidad de desviación que sufre la luz al atravesar un material. Para los cristales, el índice de refracción está en torno a 1,5. Para el agua, el valor es 1,33. Por defecto, el valor de refracción que traen los materiales de arquitectura y diseño es 1,4, que es un valor intermedio entre el índice de refracción del cristal y el del agua. Si queremos que nuestro cristal no refracte, solamente tenemos que colocar en el IOR el valor de 1. El valor 1 se toma como medida inicial, pues se establece que es el índice de refracción propio del aire, y el aire no refracta. Con la transparencia al 100%, ponemos el valor 1 en el índice de refracción y hacemos render. Muy bien, ya tenemos aquí el render y esta esfera parece una pompa de jabón. La refracción es 0, podemos ver a través de la esfera sin distorsión alguna. Sobre la esfera podemos ver el reflejo de los objetos. Esto es porque el valor de reflectividad está a 0,6. Si pusiéramos el valor de reflectividad a 0, la transparencia a 1 y el IOR a 1, veréis lo que sucede. Fijaos qué render más inquietante estamos obteniendo, pues sabemos que tenemos la esfera ahí, pero la hemos perdido. Esto es porque la esfera no refleja nada, está al 0%, y tampoco refracta nada, porque el IOR está a 1, es decir, tiene el mismo índice de refracción que el aire. Voy a colocar un valor de 0,3 a la reflexión para que se vea algo. Y vamos a hablar del siguiente parámetro, glossiness. El parámetro glossiness de la refracción. El parámetro glossiness lo que hace es emborronar lo que vemos a través de la esfera, a través del cristal, en este caso. Antes, en reflexión, ya habíamos visto un parámetro glossiness, que lo que hacía era emborronar el reflejo. Este otro parámetro glossiness lo que hace es emborronar la refracción. Podemos conseguir crear un material que simule el vidrio al ácido y lo que veamos a través del cristal se verá difuminado. Tenemos aquí en este escenario una tetera y un plano que hemos colocado delante al que le vamos a aplicar un material que simule cristal ácido. Vamos a crear un material de arquitectura y diseño con la reflectivity, el especular al 30%, la transparencia al 100%, el glossiness también al 100% y el IOR con un valor de 1, y se lo asignamos al plano.
y render. Ya tenemos el render. Vemos cómo se percibe el cristal gracias a algún reflejo del entorno, pero prácticamente es transparente, y como el índice de refracción tiene un valor 1, no refracta. Es como si no estuviese. Voy a bajar el valor del glossiness de la refracción al 75. Voy a clonar esta imagen y la dejo aquí. Y un nuevo render. Vemos ahora cómo a través de esta lámina de cristal lo que vemos empieza a difuminarse. Si bajamos más el parámetro de glossiness, ahí vemos la diferencia. Aquí se veía todo perfectamente y aquí la transparencia ya empieza a emborronarse. Cierro aquí. Si bajamos más el parámetro del glossiness, lo voy a poner a 0,25 y render. Lo que veremos a través de esta lámina de cristal estará muy difuminado y vamos a ver que empieza a hacerse evidente el ruido. Igual como ocurría antes con el glossiness de la reflexión, si el valor del glossiness es muy bajo, empezamos a percibir ese ruido. Prácticamente hemos perdido la silueta de la tetera. Para conseguir limpiar ese ruido tenemos que usar el siguiente parámetro, Glossy Samples. El valor de Glossy Samples viene por defecto con un valor 8. Voy a aumentarle, por ejemplo, hasta 128. Hay mucho ruido. Y voy a renderizar una zona pequeña para que el tiempo de render sea menor. El valor del Glossy Samples afecta bastante al tiempo de render, pero podemos apreciar que el acabado es netamente aceptable. Es necesario subir el valor de Glossy Samples para eliminar el ruido que genera un valor demasiado bajo de glossiness. Si el tiempo de render se nos dispara demasiado, podemos utilizar y activar esta casilla Fast Interpolate. Fijaos que también está en los parámetros de reflexión y lo tenemos también en la refracción. Si lo activamos, podemos permitirnos utilizar valores de Glossy Samples más pequeños y conseguir eliminar el ruido. Voy a activar Fast Interpolate y el valor de Glossy Samples lo voy a reducir a 64, por ejemplo, y voy a hacer un render de toda la escena. Vamos a ver qué tiempo tarda en hacer este render, tampoco tiene unas dimensiones muy grandes, y a ver si conseguimos eliminar todo el ruido que se ha generado en la refracción de este cristal. La imagen obtenida debe verse libre de ruido y con un tiempo de render más bajo gracias a tener activado Fast Interpolate. Si con estos parámetros sigue apareciendo ruido, entonces el valor de Glossy Samples no es suficiente y habrá que subirlo. Ya tenemos aquí el render, ha salido bastante bien, ha tardado poco, también estas dimensiones son bastante pequeñas, así que podríamos permitirnos aumentar los Glossy Samples, por ejemplo, volver a 128, pero activando Fast Interpolate. El tiempo de render se ha reducido
considerablemente y elimina prácticamente todo el ruido. Hasta ahora hemos visto de la refracción los siguientes parámetros: transparencia, glossiness, glossy samples, fast interpolate y el índice de refracción. Vamos a ver ahora el color. A este cristal le voy a dejar un valor de transparencia 1, el glossiness a 1, el IOR a 1,4, desactivamos Fast Interpolate y renderizamos. Aquí tenemos el render y podemos ver la lámina de vidrio, que es perfectamente transparente. Podemos apreciar el salto de la tetera debido al índice de refracción de 1,4. Ahora mismo el vidrio es completamente transparente, pero podemos cambiarle el color desde su casilla. Y renderizamos. Este modo es un sistema sencillo para colorear el cristal, pero no es físicamente correcto. Para conseguir recrear un cristal coloreado, tendremos que editar parámetros avanzados del material de arquitectura y diseño. Si en el parámetro de color le ponemos un tono en escala de grises, lo que haremos así es controlar el valor de la transparencia. Recordamos lo que sucedía en la reflexión. Si colocábamos un color en escala de grises, controlábamos el valor de la reflectividad. Pues en la refracción sucede lo mismo. Aunque la transparencia esté al 100%, como aquí vemos, si colocamos un tono gris, estaremos bajando la potencia de ese valor numérico. De hecho, si colocamos un tono negro, la transparencia se interpretará como 0, aunque este valor numérico tenga aquí un 1. Así pues, esto nos abre la posibilidad de aplicar mapas. Voy a hacer clic en esta casilla y vamos a colocar un checker. Subo de nivel. Este mapa controlará la transparencia mediante imágenes en blanco y negro y podemos así decidir qué zonas son más opacas y qué zonas son más transparentes. Vamos a renderizar. Muy bien, ya tenemos aquí este render. Lo primero que tenemos que advertir es que aunque habíamos seleccionado un tono verde para el cristal, como después hemos seleccionado un mapa, el mapa siempre tendrá prioridad sobre el color. Por lo tanto, podemos ver aquí en el render como este tono verde no aparece. Ahora, con el mapa checker que le hemos aplicado a la refracción, vemos como hay zonas de la lámina de cristal que son totalmente opacas, las que tenían el cuadrado negro, y otras zonas que son transparentes, las que tenían el cuadrado blanco del checker. Por último, vamos a ver dentro de este apartado de refracción la translucencia. Vamos a colocar un valor del IOR de 1 para que no refracte. Vamos a quitar el mapa de color y vamos a dejar un tono blanco totalmente, y la transparencia la voy a dejar a 0,5. Con estos parámetros
tendríamos una lámina de cristal transparente y sin refracción. Si activamos la translucencia, ¿cómo explicar la translucencia? La luz no consigue atravesar de forma completamente limpia el material y se reparte por el interior del material. La translucencia en los materiales de arquitectura y diseño está pensado para recrear este efecto en cortinas, telas y muy pocos más materiales. Si intentamos hacer efectos de translucencia en objetos sólidos, este método no es del todo potente. En Mental Ray hay materiales hechos a propósito para crear efectos de translucencia. Estos materiales se llaman Subsurface Scattering. Muy bien, con estos parámetros que hemos puesto, hacemos un render. ¿Qué tenemos ahora en el render? Que parte de la luz que atraviesa el cristal, de alguna forma se reparte por él y tiñe el interior del material con el color que aparece en el parámetro de translucencia. Con este parámetro conseguiríamos recrear el efecto de la luz sobre cortinas o telas semitransparentes. Fijaos ahora, hemos colocado delante de la tetera lo que podría ser una cortina. Le vamos a aplicar a la cortina este material de arquitectura y diseño, el cual va a tener translucencia. Esta cortina no va a tener reflectividad. Para que no refleje, le vamos a poner un IOR de 1. Para que no refracte, le ponemos una transparencia de 0,5, activamos la translucencia y vamos a hacer un render. Muy bien, ya tenemos aquí el render donde vemos el efecto de la translucencia. Repetimos, la translucencia se aprecia cuando la luz no consigue atravesar de forma completamente limpia el material y la luz se reparte por el interior del material. Aquí en esta imagen podemos ver la complejidad de la transparencia, donde la cortina se pliega sobre sí misma. La translucencia ayudará a la luz a aportar un grado más de realismo en estos materiales de arquitectura y diseño. Aunque esta no es la mejor escena para probar el efecto de la cortina. Una buena escena sería colocar esa cortina sobre una ventana y en la que la luz del sol incide desde el exterior. En este caso sí que apreciaríamos mejor el efecto de la translucencia. Tendríamos que hacer renders de prueba y regular el parámetro peso, weight, de la translucencia. Cuanto mayor sea el peso, cuanto mayor sea este valor, iremos apreciando menos el efecto de la translucencia y más será la coloración interna del material. Con el color podemos variar el color de la luz dentro del objeto. Muy bien, concluimos aquí este vídeo. Seguiremos viendo otros parámetros de los materiales, arquitectura y diseño.